Acá con nosotros, Horacio Solar, él es colega de la Universidad Católica, nuestros amigos. Por supuesto. Amigos, nos hemos encontrado varias veces. Él organizó el encuentro de Villarrica, que varios de nosotros estuvimos ahí. Fue un evento muy interesante, digamos, de cómo se va desarrollando la educación matemática en nuestro país. Así que estamos contentos de tener aquí a Horacio y él nos hablará sobre estrategias didácticas para el desarrollo de las competencias matemáticas. Así que adelante. Muchas gracias, Patricio, por la invitación que me hizo llegar a volver a este seminario, porque tuve el privilegio de estar hace un par de años atrás con un tema también parecido a competencias matemáticas, con los trabajos que llevamos hasta hace tiempo. Y de hecho la convocatoria era un poco menor que ahora. Ahora veo una buena convocatoria y veo que el tema interesa. Bueno, yo llevo trabajando en esto hace ya un tiempo, digamos, desde hace unos más de 5 años que estoy trabajando en el tema de las competencias matemáticas, que aquí llamamos habilidades, ¿cierto? Y bueno, desde que las habilidades están en el currículum de forma explícita, también en contexto chileno también se le dio mucha más importancia. Y ya se sabe mucho. De hecho, tengo varias cosas que están atrás que no voy a presentar ahora, porque creo que esto o bien las saben, preguntas que están ahí, no las voy a desarrollar ahora, o bien las saben o va a estar en la presentación que voy a difundir, digamos, ¿no? Y ahora nos vamos a centrar mejor, en la hora que tenemos, en cada una de las habilidades del currículum, excepto en resolver problemas, porque ¿para qué, no? Si ustedes ya son expertos, ¿no? Pero sí trabajar en comunicar, argumentar, que la vamos a separar, representar y movilizar. Así que vamos a... Entonces partamos por que la habilidad del currículum es argumentar y comunicar, y en particular hablaremos de comunicación matemática o comunicación en el aula de la matemática. Para eso pongo simplemente tres referencias solamente, como para distinguir qué se entiende por comunicar en la clase de matemáticas, ¿no? Y en rojo he puesto, digamos, algunas palabras clave que estas referencias señalan. Se fijan, Chamorro, digamos, asocia la parte de comunicación matemática a explicar y argumentar, ¿sí? Y asociado también a explicar y justificar, ¿no? Vuelve a hablar de justificación. Tiene de hecho cierta noción de comunicación como una comunicación matemática asociada a una comunicación en que está asociada a la argumentación. Si uno podría darse esa idea en Chamorro. En cambio, la NCTM plantea otra idea de comunicación. Se fijan, habla de compartir y para aclarar ideas, porque lo importante es que las ideas lleguen a ser objetos de reflexión, y habla de discusión y rectificación. También dar significados y permanencia a las ideas y hacerlas públicas. Es otra orientación, se fijan, a lo que está puesto en Chamorro. Y la OECD hace otras particularidades porque habla también de la comunicación tanto oral como escrita. A ellos, como estamos hablando de la prueba PISA, ¿verdad? Entonces le importa dejar mucho más claro la comunicación escrita, cosa que la NCTM y el Chamorro no lo dejan en claro, ¿no? Pero además habla en ese tiempo hablaba de grupos de competencia. Esto ya dejó de hablar de esto, ya en 2012 aparece esto. En 2006 habla del grupo de reproducción, de conexión y de reflexión, es decir, la comunicación se puede desarrollar en distintos niveles, ¿no? Entonces, ¿qué significa una comunicación a nivel de reproducción, a nivel de conexión? O en términos actuales sería una comunicación de baja demanda o una comunicación de alta demanda, ¿no? ¿Qué significa eso? Y eso la PISA sí ha puesto también ese acento, ¿no? En la progresión de una de las competencias. Bueno, en nuestro caso, bajo mi punto de vista y el equipo de investigación que trabajamos, nos inclinamos más por la NCTM y la OECD. En realidad, diferenciamos lo que es comunicar y argumentar, ya verán después algunos ejemplos, y vemos la importancia de que compartir las ideas y hacerlas públicas, ¿no? Y que las ideas sean objeto de reflexión, también para dar significado a esa idea. Y que hay distintos niveles de comunicación, ¿no? Esos son dos aspectos que nosotros rescatamos. También el CTM plantea unas etapas de cada una de
Ellos tienen como la comunicación como una de sus estándares de proceso, ¿no? Y esto es lo que sería la etapa de sexto a octavo básico, ¿no? Que es lo que se plantea la comunicación. Y he puesto en rojo, digamos, ideas que me parece interesantes, que contrastan con la etapa anterior, que sería cuarto a sexto básico, creo, ¿no? Tercero a quinto básico, en la etapa anterior. Y tiene que ver con, para resolver un problema, sino también que analice, compare y contraste la significación y eficiencia de diversas estrategias. Este es un punto importante porque se puede pensar que la comunicación tiene que ver con comunicarse de forma correcta, adecuada y dar significado, pero eso hasta quinto básico está muy bien. En cambio aquí plantea que a partir de sexto hay que contrastar la eficiencia de la estrategia. Es un punto que en la NCTM. La NCTM hace esa distinción en un curso anterior. Y eso es algo que veremos como ejemplo ahora, ¿no? Y ahí son también puntos que hace el profesor, digamos, en el papel del profesor en estos niveles. Veamos como ejemplo un caso. Aquí le llamamos Catherine, pero algunos de ustedes la van a reconocer. ¿Ya? Que es un curso séptimo básico, se está estudiando la unidad de porcentaje. Para ello la profesora Catherine le presenta una tarea matemática a sus estudiantes en la cual ellos deben escoger una opción que resulte más conveniente. Y ahí está la tarea. ¿Ya? Que quiere premiar a su sobrino Sebastián y le da a elegir entre tres opciones, ¿no? Entonces tiene que elegir el que dé mayor monto, mayor dinero. Y ahí están las tres opciones. Vamos a ver solamente lo que pasa con la opción 2. ¿Ya? Lo que hace esta profesora es que los estudiantes resuelven primero, luego monitorea y hace pasar a 3 estudiantes. Y cada uno describe su procedimiento. Eso fue en 3 procedimientos correctos, distintos. Esa es la opción 1. Y la opción 2 hace lo mismo. Resuelve, monitorea, selecciona 3 estudiantes, pasan a la pizarra, pero acá es una distinción. Entonces, ese es ahí está arriba, está puesto la opción 2, ¿verdad? El 25% de 448.250 disminuido en 2.000 pesos. Entonces, Paulina hace esa estrategia. Y esa es la pregunta que hace la profesora, lo que está puesto ahí. Entonces, ¿qué está haciendo Paulina? Divide por 2 y el resultado por 2. Se ve arriba, ¿verdad? Y después restan por 2.000. Luego, Jordan hace algo similar, digamos, pero en vez de dividir por 2, de inmediato divide por 4. Y la profesora está preguntando, bueno, pero ¿por qué divides por 4, no? Porque hace la conexión que un 25% corresponde a un cuarto de 100. Y 100 es el entero, dice Jordan. Hace esa conexión. Y luego, la que está al medio, ¿ya? Que este es Esteban, y hace algo bien interesante porque descompone el porcentaje de 10%, en vez de 25% lo descompone de 10, en 10 y 5. ¿Ya? Entonces calcula esos 3 porcentajes, luego, ahí como está, dice 3 cuadraditos y los suma, ¿no? Eso es lo que hace. Hasta aquí, en realidad, cada estudiante está describiendo lo que hace, una descripción, y la profesora hace preguntas de conexión, como la que está puesta la anterior y lo que está diciendo. Pero quizás hasta aquí estaríamos a un nivel de quinto básico, ¿no? Podríamos esperar lo mismo en un estudiante de quinto básico. ¿Qué distinción tenemos ya en un séptimo? Veamos. ¿Quién me pudiera ustedes decir cuál de los 3 procedimientos creen que es el más apropiado y por qué? ¿Ya? ¿Quién de ustedes me podría hacer esa? Moisés, por favor. ¿Alguien más? ¿Quién opinar? Michael.
porque él hace una descomposición, digamos, del 25%, ya hace la descomposición del 10, después vuelve a tomar el 10 y descompone ese 10 para comprar el 5. Y ahí después junta ese 25%. Es muy interesante también cómo lo hace Esteban. ¿Y qué es lo importante de esto? Y como el Jordan pudo hacer esa asociación, digamos, que la Paulina también la hizo implícitamente, en donde el 100% era como el entero. El medio iba a ser el 50%, y por último, el 25% se asociaba ¿a cuánto? A un cuerpo. Muy bien, muchas gracias. Hacia. Bueno, si quieren hacer preguntas, también pueden hacerla, queda aclaración. Esta profesora, que yo creo que la han visto algunos de ustedes, es una profesora de Talcahuano. Esto es una clase de los cerros de Talcahuano, ¿ya? Alta tasa de vulnerabilidad. Y yo he mostrado este video a relatores de ATES, ¿ya? Es decir, formadores de profesores, que están acostumbrados no a formar en universidades, sino a formar en la calle, digamos, ¿no? ¿Ah? En los colegios. Y en colegios también de vulnerabilidad. Están acostumbrados a eso. Tienen mucha experiencia en el tema. Y encontraron que, primero les pregunté, ¿qué vulnerabilidad creen que tenían aquí? Y ellos creían que tenían media vulnerabilidad o había poca, como eran las normas que habían en clase, cómo se desenvolvían los estudiantes en el lenguaje y así. Y bueno, y cuando también les dije que había Cerro Talcahuano, varios se sorprendieron y luego también dijeron, bueno, nosotros jamás hemos visto esto. Más allá del tema de comunicación, se refiere como a un serio de normas, pero les parecía muy curioso el nivel que tenían los estudiantes y la profesora de poder hacer las conexiones que se estaban haciendo. Eso es lo que hacían ellos. Esta profesora, que bueno, algunos la conocen, ¿cierto? Es de Concepción, se formó en una universidad, digamos, normal, digamos, y ha tenido formaciones continuas en diverso tiempo. Y digamos que una profesora que, digamos que no es Nobel, digamos, tampoco sería experta, podría estar entre medio, pero aquí hacía un énfasis en la comunicación. De hecho, esta clase cuando fuimos a grabarla, la idea es que ella desarrollara la comunicación. Pero tampoco no tenía unas herramientas profundas para ello, no se había llegado a un nivel profundo de análisis con ella. Simplemente tenía indicaciones de que en las bases estaba el currículum comunicar y que tenía cierto indicio de lo que era la comunicación y a partir de ahí se desenvolvió. O sea, más que un marco teórico que le hizo hacer esto, fue ella, interpretando el currículum, enfatizaba ciertos aspectos. Ahora pasemos a otra. Nosotros hemos preferido separar, comunicar y argumentar. ¿Por qué? Porque la argumentación en realidad es un proceso, esto es algo genérico, no es vocación matemática, ¿no? Entendemos la argumentación como un proceso complejo y estructurado cuyo propósito es convencer a alguien de la validez de una afirmación. Yo he hecho muchas veces la pregunta de ejemplos de argumentar en la clase de matemática y generalmente tengo 3 tipos de ejemplos de respuesta, digamos. Uno que es cuando se dice que un estudiante justifique su procedimiento o su respuesta, ¿ya? Eso asocia a argumentar con eso, la justificación. Segundo, cuando se da las ideas fundamentales sobre una resolución de problemas, fondo asociado a la demostración, o dar evidencia de la resolución de un problema. Y en algunos casos asociado a esto, ¿no? La idea de argumentar como convencer al otro. Nosotros hacemos la diferencia entre la argumentación matemática y la argumentación en la aula matemática. O sea, bajo mi visión, la argumentación matemática es un proceso de prueba, que en los primeros niveles de escolaridad es muy argumentación y en los últimos años es más demostración, ¿no? Pero es una línea, un proceso de prueba. Y hay muchos autores que sostienen esa línea. En cambio, y cuando hablan de argumentación, muchos autores siguen inclinándose a esa línea. En cambio, nosotros preferimos asociarlo que la importancia de argumentar en la clase de matemática. Y que esa argumentación en la clase de matemática, existe una argumentación matemática. Existen procesos de prueba. Y bueno, en ese contexto hacemos la diferencia entre explicar y argumentar. También hay ciertas confusiones. Porque explicar es más bien describir una idea. Cuando yo como profesor le pido a un estudiante que
explique justifique su procedimiento, generalmente va a describir. O sea, cuando dice justificar, en realidad está describiendo el algoritmo que usó, la estrategia que usó. Una descripción. Pero no está con la idea de convencer al otro. Si realmente quisiera convencer al otro, tendría que poner en contraposición otra idea matemática u otro... ¿Ah? Hay que poner Una duda. para que él esté convencido. Exacto. Una duda o otro punto de vista. Una duda o otro punto de vista. Si ahí estuviera ese otro punto de vista, ahí estamos en un contexto argumentativo. Si no, estamos en una manera que puede estar muy bien explicar también, pero no estamos en argumentación. Entonces, cambia las preguntas de ¿por qué afirmas esto? O ¿por qué responde esto? Son las que requieren que se propongan al menos un argumento, en el sentido de poner un contrapunto. Hay varios, los últimos años, digamos, los últimos quizás 15 años, que se ha empezado a analizar la argumentación en la clase matemática, y una estructura que se sigue usando, todavía aguanta, digamos, en la estructura de Toulmin. Toulmin es, se utilizó, digamos, para analizar la estructura en derecho, digamos, para analizar los discursos en abogacía, como un abogado podía estructurar su discurso para una persona. Y esto se ha extendido al lenguaje, también a clases de ciencia y también en matemática. O sea, funciona muy bien para analizar la clase de matemática. Nos estamos analizando muchas clases de matemáticas y aguanta súper bien. Quizá algunos de ustedes ya han visto esto, digamos, quizá por mí o por otras personas, digamos, pero se usa bastante los investigadores que estudian la argumentación en la clase de matemática. ¿Y en qué consiste en cada uno de ellos? Bueno, el dato tiene que ver con... El dato es el enunciado, puede ser el enunciado de la tarea o algo que se requiere validar, o sea, se quiere dar la validez. Es el soporte que se provee para apoyar y validar la conclusión. El punto de partida de quien argumenta y puede ser un hecho o una información. En matemáticas, este hecho o información puede ser el mismo problema o algo que ocurrió en el problema, pero es el desencadenante en realidad del proceso argumentativo. Ya veremos después un ejemplo. La conclusión es la afirmación cuya validez se quiere establecer. La garantía es la explicación. Es la explicación. Es un conjunto de afirmaciones y razones que busca establecer la relación entre el dato y la conclusión. Y el refutador es una afirmación que describe circunstancias bajo las cuales la explicación o el calificador no son válidos. Ahí debería decir, cuando dice explicación, estamos hablando de la garantía. En tal sentido, opera directamente sobre la explicación o sobre el calificador. El calificador es el grado de certeza, como pone ahí. Algo que digo, esto siempre es correcto o no, siempre ocurre así o no ocurre así o a veces. Y el respaldo es el conocimiento básico, definiciones, propiedades, teoremas que permite asegurar la garantía describiéndola matemáticamente. Es decir, un soporte a la garantía. Esto implica que esto si bien se pensó para una sola persona, es decir, una persona podría dar refutadores a su argumento, en la práctica, en la clase, se habla de una argumentación colectiva. Hay varios autores que hablan de argumentación colectiva, porque la clase no interesa que sea uno solo el que construya todo, sino que en conjunto se vayan construyendo, hacia varias ideas, se vaya construyendo este argumento. Por tanto, generalmente se da que un estudiante da la garantía y otro el refutador. De hecho, muchas veces ocurre que algo que al principio se quiere argumentar, digamos, la conclusión primera es falsa. Se llama tiene un valor epistémico negativo, porque no es correcto lo que se dice. Por tanto, se da una garantía que también es falsa. Y el refutador es lo que refuta, no, eso no es así. Y entonces ahí se genera una nueva conclusión que usualmente es la correcta. Generalmente sirve para analizar la discusión. Bueno, ahí están los autores que hablan de argumentación colectiva. De todos los que hemos visto nosotros muchos casos. Llevamos años analizando casos de argumentación en el aula matemática y al final hemos llegado a la conclusión que lo que realmente es cuando hay argumentación se dan con 4 procesos.
¿Qué son esos 4? Lo esencial es la refutación. Si no hay refutación, no hay argumentación. Si no, solamente nos quedamos en la garantía, estamos en un plano descriptivo, una explicación. ¿Tan frecuente ves argumentación? Cada vez más. No, pero cada vez más porque son las que están. Bueno, en el fondo decir que trabajamos, puedo decir que de 10 profesores que formamos, No, yo no estoy hablando de los que ustedes formaron. Digo, en general, cuando tú has visto gente partiendo de cero. no poco, muy poco. No te podría, por eso en el fondo nosotros tenemos la evolución. Claro, Podemos decir que al principio, de 10 profesores, prácticamente ninguno daba argumentaciones, pero en un proceso corto, 4 meses, ya más o menos la mitad, ya están haciendo argumentación, ya hay argumentación, y al final del proceso, 8 meses, prácticamente todos conocen muy bien la argumentación y son capaces de implementarla en 8 meses. El resultado, yo creo que en poco tiempo cambian muchas clases. ¿Viste? Cuando dices implementar en el aula, ¿significa que ellos explican o los niños explican? Los niños argumentan. Sí, son los niños que argumentan. Y el profesor promueve eso. ¿Y el profesor es el refutador o los estudiantes? Los estudiantes, ¿no? Los estudiantes. Pero una buena pregunta, porque de hecho está en un artículo de Conner, 2014, está ahí, ¿no? Sí, Singley Smith y Francisco, 2014, que habla de que es muy importante establecer qué acciones hace el profesor, la profesora, para que se den estos. Entonces, yo le llamo los globitos de Conner, porque aquí se ponen unos globitos, digamos, de preguntas o acciones del profesor que estimulan estos procesos. Pero la idea es que sea el estudiante. Lo que es muy difícil, no lo hemos visto prácticamente nunca, una sola vez creo, lo vi, es el respaldo. El respaldo era las teoremas, propiedades, axiomas, ideas fundantes que no son refutables, que es la verdad, digamos, ¿no? Eso es tu respaldo. De ahí te sostienes. Dice que usen esas cosas en su Claro, eso es muy difícil que se dé. Y que el profesor las promueva también. O sea, el profesor fácilmente promueve la refutación. No eran muchos teoremas, salvo el teorema de Pitágoras. Sí, pues es difícil. No hay Es difícil que se dé. que comprendan. ¿Eh? Alguna propiedad en un préstamo asumible que eso es básica. Sí, pero es difícil. Es difícil. En el fondo ¿qué son las demostraciones? Digamos las propiedades. En fondo, por ejemplo, cómo funciona la descomposición aditiva. Si un estudiante fuera capaz de explicar cuando están. Imagínense 2 estudiantes, uno se equivoca con otro. Uno usa el algoritmo habitual de la suma, de la adición, que es el posicional, y otro usa, y se equivoca, y otro, para explicarle que está equivocado, usa la descomposición aditiva. ¿Ya? Si este estudiante o otro es capaz de explicar de dónde viene, cómo funciona la descomposición aditiva, ahí ya estaríamos en un terreno del respaldo. Se puede hacer. Un estudiante de cuarto básico puede hacerlo, pero es muy difícil encontrarlo. Tendría que hablar de la descomposición canónica, de los números, y por qué eso es una buena forma de escribir los números. Todavía hay una teoría detrás en las cosas. Lo importante en la clase es que sea algo que todos estén convencidos de eso. Ese es el respaldo final. Algo que todos estén convencidos. Ah, ya. Eso sería. Por ejemplo, en el caso que mostraste, en realidad no sería decir que 25% equivale en realidad a sacar el cuarto, en realidad, porque 25% en realidad significa 25 centésimos, que uno puede escribir que igual a un cuarto, ¿no? Eso podría ser. Todavía está en un terreno de la garantía. Es como. El soporte sería cómo funciona eso. Cómo funciona la conexión entre fracciones y porcentaje. Es una definición igual que 25%. Sí, pero asociado al esquema, asociado a eso. O sea, yo estoy de acuerdo de que lo que uno quisiera es que las explicaciones se basen en cuestiones que todos entienden. Sí. Más que teoremas o propiedades que son medias ajenas en básica. Aunque le pasen la propiedad conmutativa, una cuestión. O sea, al final terminan sabiendo los niños sin identificarla de tal manera. Entonces, que usen argumentos que sean convincentes para los demás, porque se basan en cosas que los demás saben. Eso sería la inclinación. Eso sería la verdad, hemos encontrado muy poca evidencia de eso. Hemos encontrado muy poca evidencia, por eso no tengo todavía varios casos para llegar a una
utilización cerrada. Ojalá que quizá en unos años más tendremos más evidencia de qué sería realmente un respaldo adecuado en básica, pero ahora estamos todavía en pañales en lo que sería en ese aspecto. Estamos todavía en esa construcción. Bueno, otro caso, digamos, curso sexto básico, la tarea consiste en marcar con un X del mismo color las figuras que reciban el mismo nombre. Entonces, ahí están las figuras, ¿verdad? Un conjunto de cuadriláteros. Y la profesora solicita a 2 alumnos que salgan a la pizarra a identificar las figuras que marcaron. Primero, cada uno de los alumnos tenían en su mesa, ¿verdad?, una hojita igual que esa, ¿ya? Y se fijó, monitoreó y seleccionó. Y claro, un estudiante, los alumnos discrepan en si la primera figura marcada, eso en realidad el amarillo sería un verde, un tema de imagen aquí, ¿no? Corresponde a un cuadrado o no. O sea, un estudiante dice que sí, que los dos reciben el mismo nombre, en cambio otra dice que no. Aquí aún falta ver las propiedades, ¿no? Si efectivamente es rectángulo, si los lados son iguales, si efectivamente los ángulos miden 90 grados, pero simplemente era visualmente si podía corresponder a un cuadrado. Veamos lo que ocurre. Ay, no. Entonces, ese debate con un círculo, ¿dónde quedaría el otro círculo? ¿Dónde lo había puesto? ¿Ahora igual? Ahí. ¿Hasta ahí no puede? ¿No puede decir por qué usted no marcó igual que la cita? Pero díganlo a todos para que... Si lo tiramos al igual, pueden tirar su pie y mirar. Si lo tiran, ¿queda igual que el otro? ¿Sí o no? A usted no le queda igual. ¿Quién está de acuerdo con lo que dice Mike? Ya algo. Usted dice que esa es tirando que dijo a él. Transita. ¿Cómo usted podría explicarle a su compañero que lo que usted dice es cierto y pero otra chica? ¿Tú sigues opinando lo mismo o cambias de opinión? Primero. Si lo quieras de forma moderada, se puede hacer. O sea, ¿tú cambiarías de opinión? Ya. Dígalo para todos porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. No, ella está diciendo que aunque cambie de posición sería la misma figura. Y usted dice que cuando se gira, cambia la posición, usted consideraba que la diamante queda como cuadrado y el que era cuadrado queda como diamante. ¿Sí? Ya. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Usted sigue pensando lo mismo? Sigue pensando lo mismo. Voy a poner estos dos puntos de vista para que escuchen. Ella dice que aunque cambien de posición, o sea, si cambian de posición, sigue siendo la misma figura. ¿Ya? No dice que cuando cambia de posición, cambia la figura. Bien. También está una profesora de Concepción, de un colegio particular pagado, en ese caso, pero bueno, de Coronel, subvencionado, no, en particular pagado, perdón, colegio subvencionado,
también vivió un proceso de formación, digamos, de 8 meses, y esto fue a los 4 meses de su proceso, digamos, 4 o 6 meses. Empezamos en abril, esto es septiembre. Ya se notaba, ¿no? Que era septiembre. Bueno, justamente la profesora también había dado tenía algunas luces de lo que era argumentación, pero no habíamos planificado con ella lo que era argumentar una clase. Todavía no estábamos en esa etapa, pero a ella se le dijo, había visto algunas clases de argumentación, dijo, bueno, intento generar argumentación en clase. Entonces en esta clase se ve que ella planifica una actividad que efectivamente ella busca que haya 2 posiciones. Ella sabe que algún estudiante iba a marcar el cuadrado que estaba girado, ¿verdad? Que no lo iba a marcar como cuadrado. Por tanto, pone esos 2 puntos de vista y se convence la niña se convence. Porque la garantía es, si yo giro, ¿cierto? Se transforma en cuadrado. Ah, sí, verdad. Pero claro, pasa otro fenómeno muy curioso. No sé si alcanzaron a darse cuenta. Hay otro niño que se llama Bastián, que dice que la profesora no lo tenía previsto, que dice algo así como esto, lo que está escrito acá. Bastián dice que el que está al lado izquierdo, cuando lo gira, él lo ve como un cuadrado. Pero el que era cuadrado, lo deja ver como cuadrado. O sea, el que era cuadrado, si yo giro la hoja, porque la hoja gira entera, ya no es cuadrado, se transforma en diamante o rombo. Entonces, claro, esa respuesta la profesora no la esperaba. La otra sí, pero esa no la esperaba. Y la siguió gestionando. Fue lo que llamamos una acción de contingencia, un acto de contingencia, y que la profesora la sigue a través de una gestión argumentativa de la clase, trata esa contingencia. ¿Y cómo la trata? Bueno, aquí el dato inicial, que se fijan, no es el enunciado de la tarea, es lo que desencadena el argumento. Que las 2 figuras son un cuadrado, la conclusión, ambas figuras no pueden ser un cuadrado a la vez. Esa es la conclusión falsa, de valor epistémico negativo, que es la que llega a este estudiante. Y aquí está la garantía que dice Bastián, que se escucha muy poco lo que él dice y es la profesora quien habla, ¿no? Pero está parafraseando lo que habla Bastián. Y la profesora intenta poner estos 2 puntos de vista, el siguiente es la refutación, que es Daniel, que sale en la pizarra después. Que si lo damos vuelta, forma como un cuadrado. Si lo seguimos dando vuelta, igual vamos a tener un cuadrado. Por tanto, una nueva conclusión, que es la correcta, que la dice otro compañero, que es Josefina o Josefa, aunque se gire la figura, va a seguir siendo un cuadrado. Y aquí están los globitos de Conner. Estas son las intervenciones que hace la profesora, que es Mónica. Pero sigue siendo un cuadrado, según tú, ya, siguen siendo diferentes, pero si lo giro, ¿es cuadrado sí o no? O sea, utiliza el recurso de girar para que los demás estudiantes refutan esta idea, ¿no? Podemos escuchar a Daniel y la Josefa porque ellos van a explicar qué es lo que piensan. Se fijan, aquí la profesora en ningún momento valida. No evalúa, cuando hablamos de validar, no evalúa la afirmación de los estudiantes. Son ellos los propios estudiantes que se convencen de la idea según la estructura argumentativa que se va a generar. Y acá hay una pregunta de Mónica que podría haber ido al respaldo. Si yo tengo una figura y la empiezo a girar, ¿esa figura va a ser otra figura? Ya no habla del cuadrado, habla de cualquier figura. Por tanto, quiere buscar algo genérico. Pero acá algo le falta a la profesora. En vez de hablar de girar, hablar de otro término. Rotar. Claro que es lo mismo. El lenguaje, el rotar, para hablar de conectar, en vez de hablar de girar, rotar. Porque los estudiantes el año anterior han visto los movimientos isométricos. Ellos, por un movimiento rígido. La rotación, efectivamente yo puedo rotar figuras y sigue siendo la misma. Por tanto, ahí, bajo ese respaldo, esa idea, claro, pues si yo giro la figura sigue siendo la misma porque es una rotación. Conectan con algo que puede ser sentido común, pero conectan con un tema matemático que han visto antes. La profesora no conectó con los movimientos rígidos, en este caso la rotación. Si hubiera conectado, nosotros creemos que hubiéramos llegado a este respaldo. ¿Sí? ¿Qué pasa si la refutación tampoco fuera
correcta. Podría darse, pero ahí habría que buscar otra. Podríamos tener distintas reputaciones que no son del todo correctas. O podrían ser parcialmente correctas, quizás. Y ahí tiene quedando en el mismo ciclo. De hecho, Conner y otros autores hablan de concadenaciones de argumentaciones, de estructura argumentativa. Que podemos ir por varias conclusiones hasta llegar a una correcta, ¿no? ¿Sí, Cristian? La consigna de la profe, ¿cuál era la tarea que se le dieron? La tarea inicial, la tarea era marcar, ponerle nombre a cada una de las figuras. Sí, ponerle nombre, etiquetar los cuadriláteros. Ah, tienen razón. Sí. Marcar con una X el mismo color las figuras que tienen el mismo nombre, sí. Sí, del mismo nombre. No, un objetivo distinto. Secante, tiene que ver con otra cosa. De hecho, ella después terminó la clase, se sintió muy mal porque nunca llegó al objetivo de la clase. Esto es una tarea inicial que ella pensó que El mismo nombre podría ser cuadrilátero y lo vuelvo a todo. Sí, de hecho la definición de igual queda media vaga Bueno, aquí está, es un tema de norma. Norma la clase, digamos, ¿no? Pero en ningún caso ningún estudiante marcó todas las figuras, digamos. Entonces, todos estaban entendiendo nombres dentro del conjunto de los cuadriláteros. Ya. ¿Cómo abordar? Aquí tenemos el tema de la estrategia. ¿Cómo abordar el rol del profesor o la profesora? Entonces vamos a caracterizar la gestión de la argumentación. Y una manera porque una cosa es que haya identificar argumentación, ¿qué consiste? Lo que hemos hecho ahora. Y algo distinto es qué estrategias tengo o puedo utilizar para promover la argumentación en clase. Y aquí podemos también hablar de quizás de comunicación, podemos ampliarlo. Pero aquí en particular el estudio está hecho con argumentación. Para eso, nosotros caracterizamos el término de estrategias comunicativas. Muchas veces en clase hablamos de estrategias de enseñanza, estrategias didácticas, pero incluso a veces los profesores, estudiantes en formación les preguntan, bueno, pero ¿cuáles son las estrategias más efectivas de enseñanza? Y yo ahí le respondo, bueno, depende. Depende para qué, cuál es el propósito de la clase. Si el propósito es calcular, hay una estrategia para calcular. Resolución de problemas son otras. Si quieres promover comunicación y argumentación, hay que ver qué estrategias puntuales son mejores para eso. Entonces, nosotros llegamos al... Podrías hablarse de truquitos. Más que trucos, son estrategias didácticas. No, yo digo, pero también a veces hay truquitos que pueden ser. Sí, lo que hace es que hay que ver esos truquitos, hay que si aguantan varias clases, digamos, ¿no? Si hacemos un análisis por comparación constante y vemos que esos truquitos funcionan. Un truco es que la profe no se para adelante. Es un truco que no se para adelante, que se para atrás. Es un truquito, ¿no? Una estrategia. Es que eso está asociado a monitorear, quizás, ¿no? ¿Cómo se para atrás? La profe estaba parada adelante. ¿Sí? Durante la discusión la profe estaba parada adelante. Ah, que podría ir atrás. Puede estar atrás. Sí, eso es, pero algo muy puntual. Sí, por supuesto. Por supuesto. No necesariamente son estrategias. Por supuesto. Son cositas. Entonces hemos llamado estrategias comunicativas que le voy a presentar ahora. ¿Qué es lo que hicimos? En realidad, a través de varios autores y recogimos 10 estrategias comunicativas, pero de las cuales nosotros fuimos dando valor a acciones docentes asociadas a esta estrategia. Entonces y fuimos viendo varias clases y fuimos viendo a qué nivel estaba, digamos, ¿no? Si era destacado, observado o no observado. Y nos quedamos con las destacadas. En fondo, decíamos, ¿qué hizo la profesora que realmente ocurrió la argumentación? Y eso eran las estrategias destacadas o las acciones docentes destacadas. Y encontramos que de las 10 que teníamos, nos quedamos con 3 estrategias. Y algunas acciones docentes, son las que están aquí. Nos quedamos con que dé oportunidades de participación, gestión de error y el tipo de pregunta. Y dentro de la oportunidad de participación, estas son las acciones docentes que en particular esta profesora fueron destacadas. Otros profesores pueden ser destacados en otras, ¿no? Incluye las actividades, preguntas que favorezcan la descripción y explicación de procedimiento de idea, más que sobre solo el resultado, ¿no? No validar la respuesta de los alumnos, no validar entendemos como no evaluar la respuesta.
antes de la socialización de alguna respuesta y de las explicaciones de las técnicas, ni en la pizarra ni puesto por puesto. Esto es algo que hemos encontrado que es clave. Muchos profesores, tanto a nivel nacional e internacional, tendemos a evaluar la respuesta de los estudiantes. De hecho, hay un patrón de interacción que es un clásico, que es el IRE, ¿cierto? Que inicio, respuesta y evalúo. Eso es el patrón más clásico de comunicación. Y eso se da en muchas clases. Pero eso da una interacción cerrada, en las cuales no permite que haya argumentación. Si nosotros queremos generar argumentación, debemos dejar que el profesor deje de evaluar y sean los propios estudiantes que evalúen las respuestas que hay. También, lo mismo con los errores. No invalidar los errores, en la socialización de errores, tomar al niño que originó la discusión y pedir su opinión sobre lo planteado por sus compañeros. Esas son acciones, son cositas chicas, como tú decías, Patricio. Son cosas muy chicas, pero que las recogemos dentro de una estrategia didáctica que está asociada a la comunicación. Lo mismo con gestión de error. Promover que alumnos con respuestas correctas e incorrectas salgan a exponer sin validante la calidad de esta. Gestionar el error con foco en la explicación incorrecta y no en la respuesta incorrecta. Entre tipo de preguntas, esta nos pareció que era muy clave en esta profesora. Plantear preguntas que no cambien de un foco a otro muy rápidamente. Tratar que las preguntas promuevan que las ideas evolucionen. En algún momento una estudiante dijo que estaba confundida, ¿no? Aparecían muchas ideas, muchas. Cuando hay interacción a veces es muy difícil conducir hacia dónde va la idea, ¿no? En tratar de como limpiar las interacciones y tratar de agruparlas en las ideas que queremos recoger. Y nosotros consideramos que esta profesora lo hace muy bien en ese sentido, porque en una gestión argumentativa es capaz de ya, estas opiniones están en este punto de vista, estas otras opiniones están en este punto de vista. Entonces, intentar agrupar. De hecho, había muchas ideas de los estudiantes y dice, pero tú estás diciendo lo mismo que está diciendo este otro, ¿no? Para evolucionar. Ahí terminamos lo que es la habilidad de argumentar y comunicar. Y en el tiempo que me queda, digamos, intentaré dar algunas luces, algo que me imagino que ustedes han trabajado también algunas cosas con profundidad, que es la modelización. Simplemente aquí daré 3 o 4 ideas de esto. Bueno, la modelización contribuye a entender la actividad matemática como un proceso cíclico. En este sentido se promueve que los alumnos pasen de un modelo a otro. Más que la idea de cambiar, de evolucionar de estrategia, es evolucionar en los modelos. Y hay un ejemplo que el esquema, estas barritas, ¿verdad?, puede ser visto como un modelo intermedio. Ahora explicaremos eso. El cálculo, operación o función como el modelo matemático propiamente tal. ¿Y esto qué significa, no? Bueno, me imagino que algunos de ustedes han visto este esquema además, que es discípula de Kaiser, de Gabriel Kaiser. Me gusta poner este esquema porque generalmente los esquemas de modelización hablan del problema real del modelo matemático, ¿no? Pero no rescatan un proceso que nosotros encontramos que es vital, el que más habla de modelo real. Nosotros le cambiamos el nombre a modelo intermedio, en que tenemos el problema y antes de llegar al modelo matemático necesitamos un modelo previo al modelo matemático, en que uno simplifica para identificar o construir el modelo matemático. Y ahí operamos, ¿verdad?, interpretamos y validamos. Esto es lo clásico en modelización. Esto es lo que nos parece que es distinto a los clásicos ciclos de modelización que uno puede encontrar en la literatura. Ahí hacemos una distinción. De hecho, estoy buscando un artículo, no sé si tú, Patricia, tendrás alguno además, que hay un artículo que hace la distinción entre resolución de problemas y modelización. Yo lo tenía en algún momento, hoy día de la mañana lo estuve buscando, pero lamentablemente no lo encontré. ¿Ah? La modelización no es muy clara. La modelación no es por lo menos lo que hemos visto nosotros, que hay muchas cosas. Hay muchas cosas, es un barrido. La resolución de problemas generalmente hay acuerdo. Bueno, yo conozco mucha gente de resolución de problemas que dice que también es modelizar. En particular, pero dentro de los que dicen que modelar es distinto que resolver problemas, hay muchas diferencias. Por supuesto, yo de hecho también tengo mis distinciones como de modelización. Uf. Sí. Sí. Bueno,
yo hasta el minuto hago esta distinción, digamos, que al resolver el problema centrar la atención en los procedimientos asociados al proceso de resolución, la estrategia. En cambio, la modelización pone el foco en los modelos matemáticos puestos en juego. Hasta ahora esa es la distinción que he estado operando. Pero esto no quiere decir que la resolución del problema y la modelización sean competencias independientes, están súper interrelacionadas. De hecho, un currículum perfectamente podría no tener la habilidad de modelizar y tener resolver el problema, o viceversa. De hecho, en el currículum en STM, en las propuestas en STM no está modelizar, está resolver problemas. Y modelizar algo que está más o menos resolver el problema, incluso en los otros procesos que ellos plantean. PISA no habla de modelizar, habla de matematizar, usa un término holandés, que viene de Jan Lenanch. Pero en cambio, todo su marco teórico es de modelización. El marco teórico de PISA es de modelización, por las inclinaciones que ellos tienen más europeas, ¿no? Pero en cambio sí plantea la competencia de resolver problemas. Creo que le llama diseñar y plantear problemas, o diseñar y resolver problemas. Bueno, he puesto ejemplos que no son clásicos de modelización. Generalmente cuando los autores que trabajan modelización plantean situaciones, digamos, auténticas o reales, que son situaciones que realmente requieren de modelizar, ¿no? Yo no comparto esa visión de que solamente cierto tipo de problemas pueden realmente modelizarse, sino que, digamos que yo planteo que cualquier actividad matemática puede modelizarse por la función didáctica que tiene. Y problemas tan sencillos como esto. Por ejemplo, agrego una cantidad de fichas en una caja y luego agrego otra cantidad, puedes saber cuántas fichas hay en total. Entonces, este primer paso, de antes de llegar a lo simbólico, de echar a estas fichas en una simplificación. Y esto podríamos llamar el modelo intermedio. Para luego llegar a 7, digo 7, que es el sobreconteo, ¿verdad? Y cuento. Ahí está, usando el modelo matemático de sobreconteo, que también podríamos llamar la estrategia. Hay una simplificación entre la situación real y el modelo. ¿Qué se simplificó? Se entiende de manera distinta, ¿no? Sigue siendo el mismo problema. No hay una simplificación. No, nada del problema. Aquí efectivamente aquí no hay claridad entre las dos distinciones. Pero es explicar que cualquier proceso de resolución hay una distinción entre llegar aquí y aquí. Requiero de algo intermedio, ¿ya? Pero en el siguiente ejemplo va a quedar más claro. Sí, pero en el siguiente ejemplo va a quedar más claro la idea de modelo intermedio, que es el uso de los esquemas. Claro. Es que no hay entendido que era simplificar. Porque un problema del mundo real, cuando lo simplificas, pierdes parte del problema. No solo la información, sino que el problema ya no es. Veamos este siguiente problema, que aquí va a dar más luces sobre qué es la simplificación del problema. Juan tiene 25 chocolates y Mónica tiene 15 chocolates más que Juan. ¿Cuántos chocolates tiene Mónica? Y para llegar al modelo de suma, para resolver esto sumando, a ver si se conecta rápidamente esto. Aquí se conectó y aquí también, ¿no? Ya. Para llegar al modelo de suma, antes se usa o se podría usar estos esquemas. Y esto representa el modelo intermedio. ¿Y cuál es la gracia de usar los esquemas en este caso? Es que primero me puedo representar la relación entre las cantidades. Eso me ayuda el esquema. Que bueno, le doy un significado a los números como medida. Puedo entender qué significa el más. Y esto me ayuda a identificar la operación. Que en este caso, la primera operación es 25 más 15. Entonces, a los esquemas le llamamos el modelo intermedio. Sí, por supuesto. Lo que he visto, porque el modelo
modelo que tú mostraste de más, digamos, yo lo he visto en otras partes, quizás un poco más complejo a veces, pero típicamente, al menos cuando se hace un modelo en ciencia, se habla de un modelo intermedio como una simplificación todavía en el mundo real. Sin embargo, para mí esto, lo que tú estás mostrando como modelo intermedio acá, para mí es matemática. Entonces no veo... O podría decir que una representación. Es una representación, pero es matemática. No hay mundo real ni mundo... Como que las veces que lo he visto, como te digo, esta cosa de modelo intermedio, esta simplificación todavía queda en el mundo real, no has pasado al... Puede ser. Nosotros, Las barritas esas pueden ser maderitas. pueden ser. Nosotros recogemos el modelo de Mass, el esquema de Mass, para darle una importancia a la idea de modelo intermedio, para no llegar a la situación real a la operación matemática. A esta operación nosotros la entendemos como el modelo matemático propiamente tal. Y aquí hay un modelo anterior, ¿ya?, que puede ser más matemática o más cerca al mundo real, como el caso anterior, quizás de la ficha, que era mucho más cerca al mundo real. En este caso ya está. Aquí estamos usando los esquemas que son algo genérico, que se puede usar en muchos problemas. Pero ahí lo estás usando a nivel gráfico, pero también lo puedes usar a nivel de palitos. También. Y ahí es más cerca del... También. Pero aquí la funcionalidad que estamos, la funcionalidad didáctica, tiene que ver con, contribuye a llegar al modelo matemático. El tema en el contexto real hace el proceso de modelización y después lo devuelve al mundo real de alguna forma cuando hace la formulación matemática. Entonces ellos ponen ese énfasis en tomar la variable desde lo real, que hacen esa distinción de formular matemáticamente para devolver el problema al mundo real, a diferencia de este modelo. Ya. Bueno, nosotros también trabajamos la idea de Gravemeyer de modelización emergente. ¿Ya? Gravemeyer habla de modelo de o modelo para. O sea, hay modelos que emergen del enunciado, y eso es estudiante que construye un modelo. Y luego ese modelo, que quizá la idea, claro, se valida ese modelo, o la idea que salió en clase, interesante, podemos utilizar ese modelo en otros problemas. Por tanto, ese ya es un modelo para. ¿No? Yo puedo construir un modelo para luego utilizarlo en otros problemas. Podemos hacer lo mismo con los esquemas. Los esquemas yo podría, o yo construirlo, o la profesor, promuevan que sea un modelo a utilizar. Y por tanto, luego lo utilizan en muchos problemas distintos. En vez de solo una representación, que la representación puede ser algo interno, algo propio. Esto se podría representar con chocolate, ¿cierto?, dibujando, e incluso con los esquemas. La diferencia que hacemos entre representar y modelizar es que el modelo está asociado a un conjunto de propiedades. O sea, el esquema en sí, esto tiene unas propiedades. Esto significa medida. Esto, cuando tengo dos esquemas, además se pone de esta manera, o sea, tienen una lógica para funcionar. Entonces, los esquemas los uso y me pongo unos anteojos de esquema y yo puedo manipular los esquemas bajo las propiedades que tienen esos esquemas, digamos. Propiedades matemáticas. Propiedades matemáticas, pero también propiedades de los esquemas, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que significa acá? Esto lo puedo comparar, ¿verdad? Si yo comparo, acá hay una diferencia. Son propiedades propias de esa representación. Por eso le damos el carácter de modelo y no simplemente a una representación. Bueno, me voy a saltar porque creo que alcanzo, si me permiten, ir a la última habilidad, que es representar. Acá de nuevo hay tres ideas sobre representación. Estos son los del NCTM, que plantea tres propósitos. Acá hay un paréntesis. Tres propósitos de representar: que es utilizar representaciones, seleccionar y aplicar, usar representaciones para modelizar. Ellos no tienen modelar dentro de sus habilidades. Entonces aquí está una conexión. Son extractos de las bases curriculares que yo creo que ustedes la han visto, la progresión que hace las bases, ¿verdad?, sobre las habilidades. Acá hay algunas de las que plantea las bases curriculares, ¿ya? Y esto es un proyecto que tuvimos anterior, fue en el año 2010, que nosotros propusimos procesos matemáticos asociados a algunas habilidades. Una de ellas era representar, y eso fue los que escogimos. Entonces, ¿cuál es la idea que quiero aquí socializar? Es que, y aquí también el PISA 2012
cambia el lenguaje de progresión en reproducción, conexión y reflexión, se olvida de eso, es ahora un marco holandés que ya no lo utilizó, digamos, y se va a la idea de que ellos hablan de capacidad en la traducción en castellano, y puede tener distintos niveles de complejidad. Se fija aquí habla de representación, que los primeros niveles es manejar directamente una representación familiar. Manejar puede entenderse como utilizar. Luego, los ejercicios de representación son más exigentes desde el punto de vista cognitivo, requieren seleccionar e interpretar. Entonces, seleccionar e interpretar representaciones familiares es más exigente que solo usar. O utilizar, que es lo mismo que manejar, 2 o más representaciones. Es decir, utilizar una representación es menos exigente que 2 representaciones. Y la exigencia cognitiva de nivel superior se caracteriza por la necesidad de comprender y utilizar representaciones no estándar o no familiares, que requieren una notable descodificación e interpretación, o diseñar una representación que refleje los aspectos clave de una situación compleja. Entonces, nosotros hacemos la distinción entre ciertos procesos de la competencia representar, que son algunos de ellos, que nos parecen claves, trabajar utilización de representaciones, selección, contrastación, diseño, podríamos tener más, ¿ya? Pero que cambian las condiciones, representaciones familiares o no familiares para el estudiante, o más de una representación. De hecho, hay problemas que si utilizo una sola representación es menos complejo que si me requiere más pasar, por ejemplo, de lo pictórico a lo simbólico, ¿no? O cuando yo conozco la representación es distinto cuando no la conozco. Y eso es una idea que quizás va a quedar para el que quiera profundizar, podemos conversar, digamos, pero esto se puede utilizar en la planificación de clase, ¿no? O sea, cuando yo planifico con un indicador de logro de traducir, puedo traducir entre representaciones y puedo ver qué procesos matemáticos de representación me permiten llegar a la traducción. Y finalmente, estos son algunas luces sobre la evaluación de las competencias modelizadas y representar, que dependen en el caso de representación, las condiciones, en el caso de modelización, en qué parte del ciclo estoy. Modelizar es menos complejo si trabajo solo el modelo matemático o si hago todo el ciclo. Y algunos desafíos es que aún pendiente tiene que ver con el desarrollo de tareas matemáticas propias para el desarrollo de habilidades. Según PISA 2002-2006 esto no se podía hacer. 2012 no recuerdo bien cómo lo dicen. Es difícil tener tareas para una propia competencia, sino que una tarea en realidad se desarrollan muchas competencias. Es muy difícil disgregar. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que se puede hacer tareas propias para cada una de las competencias. Planificar por habilidades, no solamente no voy a hablar de contenido, sino objetivo de aprendizaje. Pero el objetivo de aprendizaje está muy asociado todavía a un contenido, pero uno puede planificar por habilidades. Bueno, ahora voy a trabajar la representación. Por tanto, los objetivos de aprendizaje son un medio para ir hacia esa habilidad. Evaluar la habilidad es otro desafío. ¿Y cómo comunico la progresión de las habilidades? ¿Cómo comunico al estudiante, a los profesores, a los padres, al sistema, ¿no? Comunicamos puntaje nosotros, ¿no? Son unos objetivos de aprendizaje, pero ¿cómo comunicamos la progresión de las habilidades? Ese es otro desafío. Bien, muchas gracias. A mí me queda una duda con el tema de la modelización. Yo sé que es un tema para largo, pero está planteado así en la curricular, entonces cuando uno trabaja con pruebas que no tiene que ver ese tema porque el tema de los contextos, de los problemas reales, por ejemplo, no sé si pero la actividad matemática por sí misma se puede modelar o tiene que venir
desde el mundo real para poder modelar. Porque aquí, de repente uno podía pensar que cuando uno trabajaba con los objetos matemáticos, a lo mejor no tomaban la realidad y se escapaba de un proceso de modelización. Pero cuando uno revisa el currículum, hay cosas que no son de la vida real. Y se pueden modelar o no se pueden modelar. Entonces ahí como que surge esa duda. Es que una discusión para largo, pero lo intentaba decir antes. Hay muchos autores que dicen que no. ¿Y el ministerio qué dice respecto a eso? No lo sé. Pero si uno interpreta los indicadores, yo tiendo a pensar que dicen que uno puede modelar actividades matemáticas, intramatemáticas, o sea, tareas intramatemáticas o actividades matemáticas. No son precisas. Entonces ahí queda una actividad. No son precisas, pero la lógica, el estándar internacional te diría que modelar se atribuye más bien a problemas. Que si tú lo piensas desde el punto de vista de la profesión de matemático, la modelación no tiene nada que ver con modelar procesos matemáticos, sino que es una tarea de investigación que te lleva de un problema de la vida real, con infinitas variables, a un problema simplificado, y ese proceso es el proceso de modelación. Y yo creo que uno debería tratar de, en el currículo al menos, pensar que ese es el proceso que estamos hablando de modelación. Porque si no se empieza a confundir con muchas otras cosas. O sea, por ejemplo, lo que tú presentaste, esos modelos, son súper parecidos a las representaciones. Casi se distinguen. O sea, eso de pasar del problema a las barritas, eso es casi una representación. Yo diría que es una representación, pero no quiero... pero modelamiento, lo que hace este edificio, es ese proceso matemático y en el piso quinto hay varios que hacen resolución de problemas. Bueno, y la mayoría de los autores estarían de acuerdo contigo, Patricio. La mayoría estarían de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo hago alcance desde el punto de vista didáctico, la función didáctica de la memorización. Y bajo ese punto de vista es donde me sostengo. De mirar una evolución de modelos. Tengo una curiosidad que quizás se escapa un poco de la presentación, pero solo curiosidad y tratar de abusar de ti. Entendí que algunos de los profesores que mostrabas estaban participando como en un... Participaron, sí. Proceso de formación. Todos, sí, todos los que mostré. La idea era que adquirieran herramientas para desarrollar a los estudiantes la habilidad de comunicar. Comunicar, argumentar y sí. ¿Nos puedes contar un poco más de eso? Te lo hago muy breve. En el video 1 era una formación de 8 meses también sobre gestión de la matemática. Y tratamos 4 temas: comunicación, argumentación, gestión de error, contingencia. Esos son los temas. Es el caso de Catherine, que se llama de otra forma, ¿no? Pero es el primer video. En el segundo era otra formación que era solo argumentación. ¿Y qué tipo de actividades hacían con Bueno, en Villarrica presentamos el modelo de formación que utilizamos, que es un modelo de formación continua, que le llamamos mejoramiento de la experiencia docente. Tenía 4 etapas, partimos con videos de otros profesores, luego hacemos que ellos se graben, y en ese proceso en que nos hemos encontrado impacto de los profesores. Por tanto, ahora estamos promoviendo ese modelo de formación, lo utilizan otros formadores, en particular relatores de ATES, que usan ese modelo de formación. Porque encontramos que el modelo funciona bastante bien. Porque en poco tiempo vemos que los profesores cambian sus prácticas en el contenido que están trabajando. En Villarrica presentamos y también te puedo enviar algunos papers asociados a eso. Una otra consulta. ¿La evaluación asociada a estos procesos de migrabilidades? Es un gran desafío, ¿ya? De hecho, aquí solamente dije algunas indicaciones, pero tenemos evidencia de cómo se desarrollan las habilidades. Tenemos evidencia. Lo que no tenemos evidencia, algunas evidencias tenemos en realidad, de planificación de evaluación por competencia. Sí, puntualmente son rúbricas. De hecho, en un proyecto ahora futuro lo que queremos hacer es pruebas, por ejemplo, para pruebas validadas, para evaluar la discusión en grupo. Porque actualmente lo que hay es evaluación personalizada. Hay experiencia, en Alemania tenemos antecedentes, en Holanda también. En Nueva Zelanda también. También, pero validar pruebas grupales, ¿sí? Porque es muy necesario. Y la otra habilidad es por rúbrica. La comunicación tú la puedes evaluar por rúbrica. Lo que tenemos son propuestas, pero aún nos faltan evidencia
de profesores que la hayan aplicado, que le haya resultado. Espero que en un par de años más ya tenga la evidencia suficiente para decirte, aquí está. Nada. Bueno, le agradecemos a Horacio por su intervención. Gracias.